Quiero compartir brevemente, solamente voy a ocupar 1 hora y media con este mensaje en la introducción. Abra Romanos capítulo 8, verso 28, y una de las cosas que me ha impresionado que el pastor el Rey Mato compartió algunas cosas que yo iba a compartir, así que no las puedo compartir porque las compartió él antes y eso lo hace Dios, ¿no? Un hombre que ha sido un mentor, un referente para nosotros en materia de familia, así que yo me siento realmente privilegiado. Y yo creo que todos nosotros somos producto de alguien que nos enseñó y que lo compartió con nosotros la fe. Entonces, en Romanos 8:29, dice: a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Él, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y eso es un texto bíblico fundamental de lo que inclusive hablaba el pastor Lucas Márquez. Yo creo que Dios es un Dios de planes y propósitos. Dios tiene planes y tiene propósitos. El gran problema es que en la iglesia hemos confundido planes con propósito. Hemos hecho una mezcolanza y hemos colocado dentro de la juguera lo que son planes y lo que son propósitos. Y cuando comenzamos a estudiar el texto bíblico y comenzamos a ver la verdad de Dios, nos vamos dando cuenta de que son cosas diferentes. Los propósitos, como decía bien Lucas Márquez, es que pudiésemos llegar a la imagen de Él, de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, dice la palabra de Dios. Pero crea un plan para poder llegar a su objetivo, y el plan es la salvación. Significa que la salvación no es el fin de la vida cristiana. Cuando entendemos la salvación como fin de la vida cristiana, estamos invirtiendo las cosas y entonces nos perdemos en el camino. Pensamos que la labor de la iglesia fundamental es predicar solamente la salvación y llevar a la gente a la salvación, que es algo muy importante, porque no hay imagen de Dios restaurada si no hay salvación. No hay familias que reflejan la gracia de Dios si no hay salvación. Pero no es el fin. La iglesia por muchos años le dimos tanta fuerza a esto que nosotros de repente comenzamos a entenderlo desde una concepción más, voy a usar la palabra, quizás no lo entienda al principio, pero más dogmática o más religiosa, como usan algunas personas cuando se refieren a religión. Y creo que este Dios de planes y propósitos ha pensado en un modelo y en un diseño original que, si nosotros podemos recuperarlo, vamos a otra vez enrielarnos en lo que Dios quiere. Todo lo que Él hace, todo lo que piensa, tiene que ver con su plan original, con lo que tiene pensado, ¿cierto? Con el volver a esa cosa del principio. Cuando volvemos al Génesis y nos damos cuenta de que Él diseñó de una forma tal que pudiésemos comprender. Todos sabemos que el gran plan de Dios es que lleguemos entonces, el gran propósito, el gran plan que Él tiene es que lleguemos a ser como Jesucristo. No es el cielo es una consecuencia de la vida cristiana. La salvación es un medio para poder conseguir el objetivo final. Inclusive ser lleno del Espíritu Santo de Dios en las versiones que usted pueda tener. Hay algunos que son más conservadores y piensan, ¿cierto?, eso en el principio, en el inicio de la fe, y no vamos a discutir eso porque en realidad es una discusión de siglos y todavía no se ponen de acuerdo. Entonces, entendamos como usted quiera entenderlo, no es el fin. Todas esas cosas son herramientas necesarias y fundamentales para llegar a un objetivo final, que sería reflejar a Jesucristo aquí en la tierra. Por esa razón necesitamos urgentemente trazar un camino hacia el plan original. ¿Qué plan? ¿Cuál sería el problema a resolver? Y entonces yo digo, una de las grandes características o más importante que hemos heredado de Dios es esa capacidad de reflejar la imagen o su imagen en la tierra. Somos nosotros los que podemos reflejar esa imagen en la tierra. Y la declaración divina: no es bueno que el hombre esté solo, ahí en Génesis en el capítulo 2, en el verso 18, no es solo en relación a la soledad humana, que podríamos llegar a pensar que entonces Dios está preocupado solamente de la soledad humana, sino yo puedo decir y afirmar a través de toda la verdad de Dios que tiene que ver con el cumplimiento del gran propósito divino. Un gran propósito divino. La salvación es plan y ser como Jesús es el propósito. Es un propósito pensado desde antes de la eternidad. Esa cosa atemporal, eso que tú pensaste para hacer y llegar a conseguir algo. Ese propósito de Dios
de manifestar las características, esas características especiales de Dios en el ser humano, son las cosas por las cuales Dios hace todas las cosas. Para gobernar la tierra de la forma correcta y no de la forma que hoy día vemos los gobiernos. Vemos un desorden, porque el caos es la ausencia de un ordenador. Si tenemos orden, es porque hay un ordenador. Y eso revela entonces la gran existencia de nuestro Dios. No puede existir una pieza ordenada si no hay alguien que ordene la pieza. Si el adolescente deja la pieza desordenada y llega después del colegio y está ordenada, no es por arte de magia que se ordenaron los pantalones, que los calzoncillos se fueron al tacho de la ropa sucia, sino que alguien lo hizo. Bueno, eso mismo revela la existencia de Dios y revela el orden de Dios, la capacidad de Dios, la bondad de Dios y las características divinas que Él tiene con cada uno de nosotros. De hecho, todos nosotros cargamos diferentes habilidades, muy diferentes habilidades para desempeñarnos en diferentes asuntos o en diferentes escenarios. Y esas capacidades no son solamente porque tú eres muy bueno, sino porque Dios ha colocado inclusive esas capacidades sobre tu vida. Y es interesante porque cuando el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 4, en el verso 2, dice que dice el apóstol Pablo, búsquense a hombres fieles para la obra del ministerio. No está diciendo búscate hombres capaces, porque la capacidad la da Dios, ¿no es verdad? Dios dice búscate hombres fieles. ¿Sabes que Dios no puede darte fidelidad? Es algo que tú puedes desarrollar y desenvolver en tu vida. Tú lo desenvuelves y lo desarrollas. No es varita mágica. Es a través de esa verdad de Dios que viene a penetrar tu corazón y que te vas dando cuenta el camino de Dios para cada uno de nosotros. El hombre entonces, sexo masculino, sin la presencia de la mujer, puede hacer algunas tareas. ¿Qué tareas podría haber hecho el hombre sin presencia de la mujer en el jardín del Edén? Una de ellas es colocarle nombre a los animales. Qué tarea más difícil, ¿no? Y yo creo que justamente, como parece que lo dijo una vez en una predicación allá en Lima, Perú, si no me equivoco, el pastor Rey, y me quedó tan grabada que lo encontré tan divertido, él dijo que Dios colocó justamente al hombre para colocarle nombre a los animales, porque si le hubiese colocado esa tarea a las mujeres, hasta el día de hoy estaría colocándole los nombres. Como el hombre es más objetivo, entonces dice perro, león, cocodrilo. La mujer estaría pensando y diría, un león diría, Florcita. No, Florcita no. Entonces puede ser que esas cosas que existen en nosotros son un propósito de Dios para poder conseguir el objetivo. Él puede hacer cosas en el jardín sin presencia de la mujer, sin una presencia física de la mujer. Pero no puede hacer todas las cosas. No podría cumplir el mandamiento de llenar la tierra si no hubiese estado la mujer de su lado. Significa que necesitaba uno de su misma especie a su lado para poder cumplir ese mandamiento tan importante dentro de la orden de Dios. Quiere decir que esa complementariedad que Dios coloca en nosotros cumple también un propósito divino para poder conseguir los objetivos que Él tiene. En el jardín del Edén todo apunta a lo colectivo, como inclusive decía el pastor Lucas Márquez, hablaba de lo colectivo. Él hablaba de la construcción de algo juntos. El Rey Matos hablaba de eso de la singularidad plural, o sea, singularmente plural. El hombre es un singularmente plural, algo que no podemos entenderlo ni con la filosofía, ni con la matemática, no podemos entenderlo. Dios consigue ser eso, consigue ser uno y consigue ser muchos. Dios consigue ser multiplicar y compartirnos su ser. Eso es lo maravilloso de la creación, que Él comparte de Él. O sea, Él es necesario, usted y yo somos contingente. ¿Qué significa contingente? Que podemos existir o no podemos existir y no va a cambiar absolutamente nada. El mundo va a continuar igual. De hecho, pasaron muchas personas en la tierra y el mundo continúa. En cambio, Dios es necesario. A diferencia del ser humano que es contingente, Dios es necesario. Significa que si Dios no existe, nosotros no existiríamos. Él compartió su esencia y compartió lo que Él tiene, compartió con nosotros parte de Él y lo colocó en nosotros. En el jardín del Edén entonces nos muestra el lugar donde se revela esa imagen de Dios en su estado perfecto.
No puede existir otra cosa más perfecta que en ese momento, cuando nosotros queremos mirar entonces a Dios en su origen, no lo podemos hacer muy bien en otros momentos del Antiguo Testamento, sino lo podemos hacer bien, perfectamente, en el comienzo de todas las cosas. Todo lo otro es el intento de la reconstrucción de la imagen de Dios. Vemos manifestaciones y características de Dios revelándose a través de hombres de Dios. Me encantó mucho eso. Es lo que yo creo, lo que decía Lucas también, de que hemos cometido un gran error de divinizar seres humanos y humanizar a Dios. Mientras más humanizamos a Dios, cometemos un gran error. Lo que necesitamos hoy día es divinizar mucho más a Dios en su estado más divino, más perfecto, para que nosotros en nuestra humanidad podamos nosotros necesitar de Él. Dios no necesita de nosotros. De hecho, Dios no necesita de nada. Y cuando Él da algo y hace algo, y cuando nos exige inclusive adoración, no es porque es un Dios carente que necesita la afirmación de nosotros cantándole un montón de canciones para que Él se sienta súper feliz porque en la mañana se levantó súper triste. No, señores. Cuando cantamos a Dios y adoramos a Dios, no hacemos más grande a Dios, porque Dios continúa siendo Dios. O sea, Dios no cambia en su esencia. Inclusive si hay un ateo en este lugar y dice no creo en Dios, Dios seguirá existiendo. Es muy probable que el ateo deje de existir, pero Dios continuará existiendo. Entonces cuando yo digo cantamos a Dios y me preguntaba, cantamos a Dios, ¿qué me ayuda a esto? ¿Ayuda a Dios? ¿Lo hace más grande? Y Dios me decía, no me hace más grande. ¿Y por qué le cantamos y adoramos tanto a Dios? ¿Y por qué Él exige que nosotros le rindamos tributo y gloria? Porque nos ama. Qué raro. Él está pidiendo algo que no le beneficia nada a Él. Es la única forma de demostrar esa grandeza de amor que Él tiene. Es que nos dice a nosotros que lo adoremos, porque mientras más lo adoramos, más nos parecemos a Él. Es como antiguamente, ¿se acuerda cuando usted cantaba la música de su grupo musical o iba al cine y de repente salía igual que los Bee Gees o como Elvis Presley y caminaba, ¿cierto?, como Gris Brillantina? ¿No? Iba al cine. Es por eso, porque nosotros somos, como decíamos, lo que comemos, lo que vemos, lo que adoramos. La adoración entonces no hace más grande a Dios, nos hace más parecido nosotros a Él. Y el mayor beneficio de nosotros es parecernos más a Él. Ahí está la imagen de Dios en su estado más perfecto, bajo los profundos principios divinos. Y eso es muy importante. Los principios fundamentales, que fue una gran pregunta de un grupo de filósofos presocráticos que se preguntaban dónde comenzó en todas las cosas y querían saber cómo comenzó todas las cosas, y entonces lo atribuyeron a la tierra, lo atribuyeron al fuego, lo atribuyeron al agua, lo atribuyeron hasta que llegó uno, Parménides, que decía es el logos. Y de ahí entonces tenemos nosotros la explicación del logos hasta Juan capítulo 1 en el verso 1. El logo hecho carne, el verbo hecho carne. Vemos entonces en la vida de Caín, inclusive después de matar a su hermano Abel, el resultado del esfuerzo humano de construir una ciudad. Escúcheme bien, construir una ciudad sin Dios. Todo comenzó en un jardín, pero todo va a terminar en una ciudad. Dios no tiene una mentalidad rural, tiene una mentalidad urbana. La mentalidad urbana es la mentalidad donde nos necesitamos los unos a los otros. O sea, todo comienza en el jardín, pero no va a terminar en el jardín, va a terminar en una ciudad. El Señor les dice, en pocas palabras, construyen una ciudad. De hecho, la Jerusalén se llama la ciudad de Jerusalén. Y lo que esperamos es la ciudad de Jerusalén, tipológica, simbólica, como usted quiera. Pero en la ciudad se genera la interdependencia entre todos nosotros, donde el muy rico no puede vivir solo porque necesita del panadero, donde el que tiene todos los recursos necesita a aquel hombre que le hace el pan o que le trae el trigo para que le hagan el pan y el pan llegue a su mesa. O sea, tú puedes tener todas las provisiones de la historia, pero tú necesitas de otra persona que haga algo por ti. Quiere decir que en el modelo de Dios no existe esa cosa de singularidad sin pluralidad. En el modelo de Dios existe la singularidad plural. Tú eres una persona singular, pero tu desarrollo y tu potencial se va a lo máximo cuando tú vives en la pluralidad. Después vamos a hablar un poquito, si alcanzamos, sobre la Trinidad de Dios.
que inclusive San Víctor en la Edad Media desarrolló una teoría de la Trinidad tan maravillosa que hablaba de que los hombres podíamos llegar a nuestro mayor potencial siempre y cuando nos dependiéramos los unos de los otros o interdependiéramos los unos con los otros. Es el modelo de la Trinidad. Ellos no pelean, el Padre no pelea con el Hijo no pelea con el Padre, el Espíritu Santo no reclama porque le dan toda la gloria al Hijo. Ya pensó de repente el Espíritu Santo diciendo, hago la pega yo y el Hijo se lleva todos los aplausos, ¿no es verdad? No tiene ese problema entre ellos. Que puede existir de repente esa competitividad dentro de los matrimonios, que es muy normal o muy anormal. Es muy normal en su existencia, pero muy anormal en su modelo de Dios. Es algo a superar. Los principios son fundamentales. Si derribamos los principios de una sociedad, quedamos sin nada. Si derribamos los principios de la fe, quedamos sin nada. Si la sociedad hoy día está tratando de derribar los principios de Dios, los principios morales, quedamos sin nada. Si no tocamos trompeta y decimos tenemos que volver, entonces vamos a tener un gran conflicto, un desastre. Vamos a volver al caos. De hecho, el mundo vuelve siempre al caos. Y Dios siempre está ordenando. Cada vez que nos acercamos a Dios trae orden. Orden en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros comenzamos a descubrir lo sucedido dentro del jardín, si comenzamos a descubrir rápidamente algunas cosas dentro del jardín del Edén, es muy probable que vamos a conocer el camino de retorno a los brazos del Padre. Tomando en cuenta, ¿cierto?, esa problemática, ese gran problema que tenemos nosotros los seres humanos, esa gran problemática que está dentro de nuestra vida, es necesario, es fundamental ir a los primeros capítulos del Génesis, como bien decía Rey, y poder desmenuzarlos, estudiarlos, leerlos, orarlos. Y si definimos principio, deberíamos entonces tratar de conocer qué es lo que es un principio. Si desconocemos, ¿cierto?, la esencia de lo que es un principio, no vamos a poder definir lo que es un principio de existencia o un principio para poder guiar y fundamentar un matrimonio. ¿Qué es lo que es un matrimonio? Bueno, yo por muchos años escuché muchas cosas con respecto a este problema, a esta problemática, y los hombres trataban de validar el matrimonio a través de un contrato civil. Y el contrato civil no quiere decir que sea malo, es una necesidad, pero el contrato civil no puede hacer un matrimonio. Tampoco la oración de nosotros los pastores no casamos a nadie, o sea, nos encantaría hacer algo con respecto a eso. Lo que nosotros hacemos es bendecir el pacto matrimonial, o sea, lo que el Señor habló en su palabra era un pacto matrimonial entre dos personas conscientes, decisión profunda para poder llegar a ser un matrimonio. Entonces tenemos hoy día personas que validaron su matrimonio por un contrato social, por el contrato de matrimonio, pero que no son matrimonios. En Estados Unidos la gente se casa solamente para conseguir la nacionalidad. Entonces tendríamos que decir que son casados. En realidad no son casados. Si generamos esa problemática, estamos entonces caminando y sujetándonos todos los principios de Dios a muchas de las leyes que hoy día se están promulgando, y tendríamos que curvar nuestros corazones y nos perderíamos en el camino. La primera condición es que no existe situación alguna, ninguna situación, ya sea provocada por los deseos carnales, por los deseos de los seres humanos, por nuestro propio pecado, inclusive por la influencia de Satanás, el enemigo, que pueda impedir que el nombre y la sangre de Jesucristo transforme tu vida, cambie tu vida, renueve tu vida y te salve. No hay nada, no existe nada tan poderoso que pueda impedir que pueda Dios hacer una transformación de tu corazón, de tu vida, de tu familia. Si tú dices hasta aquí llegué, no hay posibilidades, te puedo decir con todas las palabras que siempre hay una posibilidad. El gran problema no es de Dios, ni de su modelo, ni de su principio, sino que el gran problema es nuestro, de nuestro propio orgullo, de nuestra propia voluntad no renunciada, no colocada en las manos de Dios. ¿Qué significa entonces principio? Principio es origen de todo. Eso es principio. El origen de todo. Y todos se preguntaban cuál era el origen de todo. Esos filósofos se preguntaban y querían saber cuál es el origen de la humanidad, o el origen del mundo, el origen de la tierra. ¿Cuál es el origen?
Y hasta ese momento toda la gente se respondía a través de la religión y de los dioses. Pero llegó un momento dado en que personas comenzaron a preguntarse seriamente cuál era el origen. Sacaron lo mitológico, sacaron los dioses griegos, los dioses paganos, y dijeron: vamos a responder la pregunta seriamente: ¿de dónde venimos? Porque el de dónde venimos respondería saber si alguien nos hizo, ¿cuál es su plan? Si Él me creó, entonces ¿cuál es su plan? Si Él me colocó en la tierra, no creo que el proyecto de Dios sea tan básico para poder solamente vivir en esta vida, pasar, criar hijos y después morirnos, comprar casa, comprar auto y morirnos. Hay un propósito y un objetivo mucho más glorioso, mucho más profundo y mucho más potente que lo hemos perdido. Necesitamos entonces ver esas características de Dios volviendo a nuestra vida a través de los principios, porque los principios de Dios producen una mente renovada. Los principios de Dios nos dan discernimiento espiritual. Los principios de Dios permiten el fluir del Espíritu Santo de Dios. Los principios de Dios proporcionan una vida ajustada en todas las áreas de nuestra vida. Y los principios de Dios producen un cambio del estilo de vida. Cuando tú te deparas con lo que Dios está haciendo, con el plan de Dios, con el propósito de Dios, tú dices: voy a alinear y ordenar mi vida a lo que Dios quiere que yo haga. Porque si no, vamos a vivir la vida bajo el concepto y la esclavitud de nuestros propios deseos. El deseo es terrible, muchos deseos son terribles. Hay deseos muy buenos, como por ejemplo un helado de chocolate. ¿No es verdad? Ahí levantó la mano, ahí un helado de chocolate. Pero hay deseos que en realidad destruyen nuestra propia vida. ¿El deseo sexual es malo o es bueno? No, el deseo. Inclusive fuera del matrimonio el deseo es maravilloso. Que lo que haces con el deseo es diferente, ¿no es verdad? Si obedecemos a nuestros deseos, caminamos en un camino de la autodestrucción de nuestros deseos malos, de los deseos que van en contra de los principios de Dios. Destruimos nuestra propia vida. ¿Sabía usted que todas las personas hacen las cosas por su bien? Nadie hace nada por su mal. Todo lo que hacemos buscamos el bien. ¿Sabe cuál es el fin de la historia de la humanidad? Todo hombre, ¿qué es lo que busca? Busca el bien. ¿Sabe lo que hace un hombre cuando mata a otra persona? ¿Es algo malo? Claro que es algo malo, pero lo hace ¿por qué? Por su bien. Todo lo que los hombres lo hacen por su bien. Cuando nosotros escogemos algo, inclusive malo, lo hacemos por nuestro bien. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a negar inclusive esas cosas que lo hacemos por nuestro bien, debajo de una promesa y un planteamiento de Dios, una voluntad divina, un Dios que tiene una voluntad, que tiene un propósito? Yo estoy dispuesto a caminar en conocer el propósito que Dios tiene. Dios tiene un gran propósito, y la iglesia por muchos años nos dijeron a nosotros que el propósito era llegar al cielo. Déjeme decirle, el cielo no es el propósito de Dios, es la consecuencia de Dios, pero no el propósito. Porque si Dios tuviese como propósito final llevarte al cielo, ¿sabe lo que Dios hace? Te salva, te mata y te lleva al cielo. O sea, Dios no tiene como fin llevarte al cielo, tiene como fin otra cosa mucho más gloriosa, como dice en Romanos capítulo 8 verso 29: a los que antes conoció también los predestinó, les dio un destino de antemano. ¿Para qué? Para que seamos como Él. Entonces ese que seamos como Él es algo que nosotros debemos tratar de saber. ¿Qué es Él? Bueno, entre los principios fundamentales que se perdieron en el jardín del Edén es el principio de la autoridad. Esa palabra exousia, de libertad de actuar, esa palabra de autoridad o de libertad que estaba dentro del jardín del Edén, dice la palabra del Señor en Salmo 8, 6, 8: lo entronizaste sobre la obra de tus manos, todo lo sometiste a su dominio. Todas las aves, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. ¿Sabe lo que hizo Dios? Dios le dio al hombre en el jardín del Edén toda autoridad. Escuche bien, diga toda autoridad. No había otra autoridad fuera del hombre sino Dios. O sea, Dios compartió lo que Él tenía. Cuando Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, le dijo: te voy a dar la autoridad que yo tengo, la voy a colocar en ti, por eso vas a poder gobernar.
Pero cuando el hombre pierde eso, ya no gobierna. Todo se desenfrena y el orden que había, y hubo caos en la humanidad. Adán y Eva entonces dentro del jardín ejercen una autoridad que es delegada. Qué maravillosa obra de Dios. Y aquí entonces quiero reflejar algo y quiero centrarme en esto. Lo que se perdió, lo que se dice que hay que recuperar en Romanos capítulo 8, verso 29, escúcheme bien, qué maravilloso. No es avivamiento, no señores, yo quiero avivamiento, pero no es avivamiento. Dice que se perdió la imagen. ¿Sabe lo que se perdió? La imagen. Nosotros llegaremos como fin a ser como Jesús, pensar como Jesús, amar como Jesús, vivir como Jesús, ser como Jesús. No es difícil esa tarea, es dificilísima esa tarea. Ser como Jesús es dificilísima. De hecho, te voy a sacar una carga de tu corazón. Tú por tus fuerzas no lo vas a conseguir. Es imposible hacerlo. Ser como Jesús es imposible. Llegar a aquello es imposible. Por eso la imagen de Dios es lo que hay que recuperar, y tú no la puedes recuperar. Es un acto de Dios, es un trabajo de Dios, es algo que Dios está haciendo desde adentro. Es el día que entregaste tu vida, el Señor comenzó la restauración total de lo que Él quiere reflejar a través de ti. Génesis 1, 26, 28 nos deja claro que como el hombre, la mujer es creada a imagen de Dios, y junto con el hombre tiene la incumbencia de sujetar la tierra como ayudadora adecuada, como decía bien Rey, y que realmente nos explotó la cabeza. Es socia en la gran tarea de llenar la tierra y sujetarla. No existe hombre muy capaz para llenar la tierra solo. Y yo, que tuve 4 hijos, ya pensé que en algún momento dado podríamos llegar hasta Apocalipsis, porque mis hijos se llaman Mateo, Marco, Lucas, después venía Juan, y 1 de Corintios, 2 de Corintios. No es llenar la tierra solo, como decía Rey, que tuvo no sé cuántos hermanos. 11. ¿Cuántos hermanos, Rey? Tú 2. ¿Quién fue el que tenía 11? Lucas Márquez. Lucas Márquez nos dijo que tiene 11 hermanos. Yo soy el 7º de 8. Los gobernantes de todas las naciones, de todos los imperios, todos ellos, lo que hacen es construir una imagen de sí mismo, porque con la imagen gobernaban. Ellos colocaban sus bustos, colocaban sus estatuas, colocaban sus pinturas, cuando después, ya más al frente, hubo cierto otro tipo de arte y comenzaron a pintar sus propios rostros, porque a través de eso mostraban poder, gobernaban. Si no hay imagen, no hay gobierno. ¿Sabe lo que sucedió hace poquito aquí en nuestros países? Como cuando en Rusia terminó la Unión Soviética. ¿Qué es lo que hicieron? Derribaron las estatuas de Lenin. ¿Qué es lo que hicieron ahora? Hace poco estaban derribando las estatuas ¿de quién? De Chávez. Lo primero que hace la gente es derribar las imágenes de los opresores. Pero también el diablo hizo lo mismo. El diablo trató de derribar la imagen de Dios que estaba en el jardín del Edén. Si destruimos la imagen de Dios, no queda absolutamente nada. Y eso te voy a sacar una carga también en el corazón, porque el diablo no está contra ti. Tú no representas ninguna amenaza para el diablo. Cuando el diablo persigue a los hombres, no los persigue porque somos nosotros. Lo que quiere derribar es todo lo que se parece a Dios en tu vida. Tú no eres el enemigo del diablo. Es el enemigo, Dios es el enemigo del diablo. El diablo no me persigue a mí porque yo soy muy bacán. Me persigue, ¿sabe por qué? Porque cargo la imagen de Dios. Lo que Él quiere derribar en la historia de la humanidad es la imagen de Dios. Lo que quiso derribar en el jardín del Edén es la imagen de Dios. Y el pecado lo que hace es derribar la imagen de Dios. Y lo que hacen los hombres y el enemigo, que es lo que construye su propia imagen para gobernar sobre los hombres. La autoridad se impone a través de la imagen. O sea, si no hay una imagen, no hay autoridad. ¿Sabe lo que se perdió entonces en el jardín? Se perdió la imagen. Y si se perdió la imagen, se perdió la autoridad. Si se pierde la autoridad, no tenemos nada. ¿Qué queda? No resta nada. ¿Ellos tenían responsabilidades diferentes, Adán y Eva? Claro que sí. El primer principio entonces
Es esa libertad maravillosa, consolidada a través de esa imagen de Dios. Pero lo segundo es el principio del autogobierno. Y el tercero es de la comunión. Tres principios que se quebraron. Por eso lo que leía hoy día Lucas marca en Efesios capítulo 1, de que el gran misterio de Dios es volver a unir lo que se separó. ¿Sabe lo que es muerte? Muerte es separación. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, ellos no dejaron de respirar, continuaron respirando. Pero ¿qué es lo que hubo? Separación, hubo muerte. Muerte no significa dejar de respirar como algunos piensan. Dejar de respirar es la consecuencia. Pero la causa de esto es el pecado de la raza humana que nos separa de Dios. Y cuando un matrimonio se divorcia, que no es el modelo de Dios, y lo presentó Dios a través de Moisés como una alternativa para la dureza del corazón de los hombres, estoy totalmente de acuerdo, pero ninguna parte dice que Dios ama el divorcio. Es una puerta de salida para las personas que están sufriendo o que no pudieron por causa de la dureza del corazón nuestro, por la rebelión. Nos da la alternativa, pero no es algo que Dios promueva, no es algo que Dios toque trompeta. Porque la muerte es separación. Lo que Dios quiere hacer entonces es unir todas las cosas debajo de Cristo. ¿Qué se perdió en el jardín del Edén? Se perdió algo glorioso, algo que mandó a su hijo para recuperar. No mandó a su hijo para recuperar una iglesia, mandó a su hijo para recuperar la imagen. El sacrificio es para recuperar lo que se perdió en el jardín. ¿Me pueden traer el espejo? Fíjese bien. Cuando Dios nos muestra que su imagen es relevante, es porque Dios está interesado en recuperarla. Escúcheme bien. No hay imagen de Dios si hay hombre solo. Hay parte de la imagen de Dios, pero no está toda la imagen de Dios. Porque un hombre solo no se puede reproducir. Y Dios es un Dios que se reproduce. Quiere decir que para que haya imagen debe haber mujer. ¿Qué cargan las mujeres? Las mujeres cargan, ¿qué cosa? Las mujeres cargan la belleza, la comunión. Gracias. Déjenmelo aquí nomás. La belleza, la comunión. ¿Qué cargamos los hombres? Dice la Biblia que Jehová es varón de guerra. Como decía, somos fuertes, como decía Rey, podemos ir al frente y defender. Si no volvemos al principio de Dios de recuperar el autogobierno, de recuperar la autoridad y recuperar la comunión, esos tres principios fundamentales que se perdieron en el jardín del Edén, vamos a fracasar en nuestro intento. Por eso me llama tanto la atención que cuando hablamos del diseño original en Malaquías capítulo 4 usa la misma palabra, dice que los padres se convertirán a los hijos. La expresión convertirse es la misma expresión de que nosotros nos convertimos a Cristo. Yo digo, ¿cómo se le ocurre a Dios terminar con ese texto bíblico, cerrar el Antiguo Testamento con un texto bíblico como ese? Si yo fuera Dios, hubiese terminado con: vendrá un gran avivamiento, se derramará la gente y comenzará a hablar nuevas lenguas. Los muertos van a comenzar a resucitar. Y seguramente la gente diría: gloria a Dios, aleluya. Pero ¿sabe qué? No. Terminó con algo totalmente diferente. La restauración de la imagen. ¿Qué? No dice imagen. De la imagen. No dice imagen. De la imagen. Porque la familia es la representación de esa cosa trinitaria. El modelo de la Trinidad de Dios no se ve en la unicidad del ser humano. Se ve cuando el hombre contrae matrimonio y cuando el hombre puede tener familia. Si alguien no puede tener hijo, no es por causa de que Dios trajo una maldición. Hay un factor biológico que te está impidiendo, pero en realidad tú estás listo, pronto, con todas las facultades para llegar a producir familia. Eso le pasó a la gente en el Antiguo Testamento. Pero el modelo de Dios es la familia.
Él no termina con una promesa estrambótica. Él termina diciendo: voy a restaurar lo que yo tengo, la familia trinitaria. Voy a restaurar, yo soy Dios único, manifestado en tres personas. Como dice Boecio, persona, sustancia. Es la sustancia individual de naturaleza racional. O sea, quiere decir que nos diferenciamos de los animales porque podemos razonar, porque podemos pensar, podemos amar a los animales. Solamente que los animales no pueden razonar. Nosotros sí podemos razonar, podemos pensar, podemos crear, podemos decidir. Eso es Dios en nosotros. Mire lo que dice en Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 3, en el verso 8. Ese texto es tremendamente importante. No sé si alguien tiene mi teléfono, no sé si está la Gabriela está acá, por ahí mi teléfono. La Gabrielita me va a mandar el teléfono, ahí está mi hijita preciosa. Gracias, hija. Gracias a Dios no es un salón más grande, ¿no? Gracias. Un aplauso para mi hija. Gracias. Gracias, hermano, gracias. Los que no dieron un aplauso no importa. Ya me va a tocar a mí ya. Mire, fíjese bien. Segunda de Corintios capítulo 3 en el verso 18. Con esto voy a ir cerrando. Porque lo que yo quiero mostrarte es que el diseño original, si no entendemos cuál es el diseño de Dios original, de revelar lo que Él es, estamos fritos. ¿Y qué se perdió en el jardín? Se perdieron tres cosas. Se perdió la libertad, se perdió la autoridad, se perdió el autogobierno. Por eso la gente necesita policías y leyes. ¿Por qué necesita policías y leyes? Porque no se puede autogobernar. Porque el que se autogobierna no tiene miedo de la ley. Las leyes se crean, ¿por qué? Porque el hombre desenfrenado buscaba su propio deseo. Por eso tenemos inclusive las leyes morales de Moisés. Si no tuviéramos eso, entonces Dios reduce toda la ley a 2 mandamientos. En el Nuevo Testamento es el volver al plan original. El Señor dice: ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no hay un montón de reglas. ¿Sabe que en la ley de Moisés hay un montón de no? Está fundamentado en la prohibición. El hombre desenfrenado, sin el orden de Dios, necesita, ¿sabe qué cosa? Freno. Dice la palabra de Dios que a los caballos hay que ponerle frenos. El hombre sin Dios es como un animal desbocado. Le tiene que poner freno. ¿Sabe lo que Dios dice en el Génesis 1? Dice la palabra de Dios que lo único, en el 2 dice lo único que le prohibió es no comer del árbol. La única prohibición era esa, no existía otra. Todo está en el sí y en el amén. Todo está en la posibilidad. Y la iglesia evangélica caminó en la prohibición, en el no, en el no, en el no. Y nos vendieron un no y un no y un no. Y nos llenaron de cosas y de temores. Y nos dijeron: si no haces esto te vas al infierno, y sin esto no te vas al cielo. Y entonces la gente lo hacía no porque amaba a Dios, sino porque tenía miedo del infierno, porque tenía miedo de pecar. Yo no peco porque tengo miedo de pecar. ¿Sabe por qué no peco? Trato de no pecar, porque ¿sabe qué? ¿Cómo le voy a hacer esa maldad para alguien que me ha hecho tanto bien? Yo no peco porque si peco me voy al infierno. No peco porque lo amo tanto, porque es tan bueno. Como decimos nosotros en la tierra, hasta pasa como tonto de bueno que es Jesús, ¿no es verdad? Tan bueno que es. Yo no peco porque me voy al infierno, es porque lo amo. Yo no engaño a mi esposa porque no tenga la oportunidad de hacerlo. Porque en algunos momentos dados, ¿cierto? Como igual Tali decía que le golpearon la puerta. Un día fui a predicar a Brasil. Estuve 10 días predicando. Aquí voy a hacer mi confesión. Todas las grabaciones, por favor. Y entonces yo estaba en el hotel orando al Señor. Pero en algún momento dado, de ese momento de estar en el hotel, esa cosa que nos pasa a los hombres, que nos ponemos más agitados. Usted sabe, ¿no es verdad? Esa cosa que de repente como que te dan ganas de comer un pastel de choclo y no hay pastel de choclo.
pero en el otro ámbito, ¿no es verdad? Y tú unas ganas así, pero yo decía, Señor, guarda mi vida, estoy aquí ya. Y de repente digo, ya voy a salir a caminar. Y me fui a caminar y llego hasta la piscina. Cuando llegué dije, me voy a poner el short, voy a ir a la piscina un rato. En la noche eran como las 11 de la noche, que iban a estar en la piscina a las 11 de la noche. Estaba abierto en el hotel, dije, voy a ir a nadar un poco. Más encima el agua era temperada. Y me fui a nadar. Cuando abro la puerta, había una pool party de puras mujeres. Y yo entro ahí. Mujeres no cristianas. ¿Sabe lo que dijeron? Oh, yo dije, disculpe. Me dijeron, no, ven, entra. No. Le dije yo, no, en este momento no. Prefiero irme al hotel. Voy a descansar un poco, estoy tan cansado. No, ven, entra. Y comenzaron a reírse todas. Y yo empecé a salir como así como a lo Michael Jackson. Y me fui de finito, ¿no? O sea, no es porque no tengamos la oportunidad de engañar, de ser infieles. ¿Sabe lo que yo pienso? Aparte de amar a Dios, yo le digo, ¿cómo voy a hacerle una maldad tan grande a esta mujer que me ha hecho tanto bien? Tengo que ser muy desgraciado. Primero porque amo a Dios, y segundo porque yo digo, no sé a usted, pero a mí me tocó una santa. Si yo creo que la deberíamos beatificar después cuando parta. Porque la paciencia que tiene que... Aquí en el caso yo soy el complicado. Dice el texto bíblico en 2 de Corintios 3:18. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Voy a leer la versión NTV. Fíjese la versión NTV, porque cuando yo leí la versión Reina Valera no me quedó tan claro. Pero cuando leí las otras versiones y me fui al texto más original o más cerca del original, ¿verdad? Hay 24,000 copias de todos los textos sagrados, copias de las copias, solamente 250 copias de las guerras gálicas de César. Nadie duda de las guerras gálicas de César, pero todo el mundo duda de la Biblia y yo prefiero creer en la Biblia. Dice el texto bíblico, así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo, todos nosotros que se nos quitó el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Vuelvo a leerlo. Así que todos nosotros a quienes nos ha sido quitado el velo podemos ver, escuche bien, y dice la palabra reflejar. La pregunta es, en el jardín del Edén, ¿quién es el espejo? ¿Dios o nosotros? ¿Quién es el espejo? ¿Quién refleja la imagen? ¿Quién es el espejo entonces? Poneme una música, acompáñame. Dice la Biblia que tú y yo somos el espejo de Dios. Que cuando Dios creó al hombre, cada tarde en el versículo 3 y verso 9, como todas las tardes, Dios bajaba en una expresión humana, entendiendo la expresión. No es que Dios bajaba porque Dios no usa espacio ni tiempo, pero dice el texto bíblico que iba y visitara al hombre. Y entonces, ¿qué es lo que hacía Dios? Dios se miraba. Luis, tú eres Dios. Acércate al espejo. Este espejo, si no tiene alguien al frente, no revela nada. Lo que le da vida al espejo no es el espejo. Aquí está. Todos los días Dios venía y se miraba al espejo. La única forma que el hombre pudiese gobernar sobre la tierra, autogobernarse a sí mismo y tener comunión, era porque Dios se reflejaba. Lo que los animales veían, lo que el mundo veía, lo que el mundo ve,
Es la imagen reflejada en nosotros. Somos el espejo de Dios. Pero un día el hombre decidió venir. Ponte aquí, por favor. Decidió venir Dios a verse, y el hombre había pecado contra Dios. El Dios que creador, que nos dio autoridad, dijo: voy a colocar todo lo mío en ti, y cada vez que yo llegue tú vas a reflejar lo mío. Si no hay espejo, no hay imagen. ¿Sabe las tinieblas que vinieron sobre la tierra? El hombre decide comer el fruto prohibido, se rebela contra Dios, decide darle la espalda a Dios, y en el momento del pecado, porque los animales no pueden reflejar la imagen de Dios, los árboles no pueden reflejar la imagen de Dios, las piedras no pueden reflejar la imagen de Dios. Solo el hombre había sido hecho conforme a su imagen y estaba allí, se le había dado la espalda y había pecado contra Dios. Y en ese momento entonces ese día la historia de la humanidad sufrió un cambio, porque llegó Dios otra vez buscando, y el espejo ya no estaba. ¿Dónde estás? Me escondí. Un espejo quebrado puede reflejar parte, mas no toda la imagen. Se quebró el espejo, la imagen se desfumó. ¿Quién podía reflejar la imagen de Dios ahora? Nadie. Caín construyó una ciudad porque Dios tenía un plan de construir una ciudad, pero se construyó una ciudad bajo los parámetros humanos. Se construyó una ciudad sin escuchar el consejo de Dios. Y hemos construido ciudades, hemos construido gobiernos, hemos hecho arte, hemos construido política, hemos hecho leyes, hemos construido todo, pero no sabemos qué estamos reflejando. No estamos reflejando. Y hoy día la sociedad está alejándose del decálogo de Moisés, que lo único que nos quedaba. Se está alejando. ¿Por qué? Porque el diablo está totalmente empeñado en derribar todo lo que tenga que ver con Dios, con nuestro Dios, con el Dios que mandó a su Hijo. Los únicos que pueden reflejar la imagen somos nosotros, los nacidos de nuevo. Jesucristo vino entonces y murió en la cruz. ¿Sabe para qué? Para restaurar la imagen, para decirte: quiero que ustedes sean como yo. A los que antes conoció también los predestinó y los llamó para ser como Él. Dios no nos llamó a hacer cultos. Dios nos dijo en Mateo capítulo 28: vayan por el mundo y hagan cultos. Y las iglesias evangélicas se tornaron especialistas en hacer cultos. Hacemos liturgias y hacemos cultos, no sé si para llenar nuestro vacío o porque hemos entendido mal el proyecto. El proyecto de Dios es: revelemos la imagen de Dios a través de Jesucristo. Seamos como Él, pensemos como Él, vivamos como Él, soñemos como Él, caminemos como Él. Coloquemos a Dios dentro de nuestras casas y que nuestros hijos vean cómo nos comportamos. Cuando pecamos pedimos perdón, somos como Él, restauramos la imagen de Dios. No porque somos perfectos, porque somos imperfectos. Lo necesitamos a Él, necesitamos su gracia, necesitamos su amor, su misericordia, su verdad, su misericordia sobre nosotros. Dios quiere restaurar su diseño original, quiere darte autoridad que ya te la ha dado, quiere darte autogobierno que ya te lo dio, y quiere darte comunión que también te la dio. Yo no tengo una relación con Dios, yo tengo comunión con Dios. Los países tienen relaciones y usted puede tener relaciones laborales, pero nada que los une en el punto común. La palabra que el Señor usa en todas partes es comunión, común, unión.
Cristo es nuestro centro, nuestro modelo, nuestra vida. Póngase en pie. Aleluya. El diseño original es devolverte lo que se perdió en el jardín del Edén. Que el primer Adán fracasó en poder llevarlo y cumplirlo, pero Jesús no fracasó. Él lo consiguió, llegó hasta el final. No somos más espirituales por cuantos más cultos vamos. Los cultos para nosotros son la consecuencia de una vida profunda con Dios. Yo me congrego el domingo no porque quiero agradar a Dios, es porque lo necesito tanto. Necesito de mis hermanos, necesito de cada uno de ellos, necesito de mi esposa, necesito de mis hijos, necesito de nuestra gente. Necesitamos del amor uno por otro. Si no nos amamos, no cumplimos la tarea. Si no nos amamos, fracasamos en el intento. Podemos construir una gran religión y al mismo tiempo no construir lo que Dios nos pidió que construyésemos. Si volvemos a Él y oramos a Él y contamos nuestras frustraciones y nuestros fracasos, si somos genuinos, como bien decía Rey, genuinos al punto de decir: yo batallo con esto en mi vida. No necesitas maquillar nada. Necesitas ser tú delante de Dios. Feuerbach dijo: hagamos a Dios conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y el mundo ha construido un propio Dios. Si le sacamos a Dios la vestimenta cultural que le hemos colocado, si le sacamos a Jesucristo, la vestimenta que nosotros le pusimos, quedará el Jesucristo verdadero, el cual podemos ser nosotros mismos y caminar en dirección a Él. El Señor hoy día te dice: ven, vuelve al plan original. Renuncia a tu propia voluntad. No es que mi deseo, ¿por qué voy a renunciar a mi deseo? Coloca tu deseo a la luz de Dios. Ve si tu deseo es el deseo de Dios. Cierre sus ojos un momento.